Título quinto de los planteles educativos. Capítulo 1. De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Artículo 98. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se presenta el servicio público de educación por parte del Estado o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la comunidad, en la medida de sus posibilidades funcionará como un centro de aprendizaje comunitario donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integra a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, establecerá las disposiciones para el cumplimiento de este artículo. Artículo 99. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del sistema educativo nacional. Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar educación de excelencia con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emite la Secretaría. La Secretaría opera el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa a fin de realizar sobre estos diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento. Dicho sistema contendrá la información del estado físico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la presentación del servicio público de educación, mismo que se actualiza de manera permanente en colaboración y coordinación con las autoridades de la materia. Su operación estará determinada en los lineamientos previstos en el artículo 103 de esta ley y será observancia general para todas las autoridades educativas. Artículo 100. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la presentación de servicios públicos de educación, las autoridades educativas federal, de los estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, así como los comités escolares de administración participativa o sus equivalentes, de conformidad con las funciones conferidas en el artículo 106 de esta ley, debe considerar las condiciones de su entorno y la participación de la comunidad escolar para que cumplan con los fines y criterios establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los señalados en la presente ley, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condición específicas o equipamiento que sea obligatorios para todo tipo de obra. Las autoridades educativas, los comités escolares de administración participativa o sus equivalentes y los particulares que imparten educación en términos de esta ley atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, así como aquellas que se refieren a la materia, obra pública y servicios relacionados con la misma. Adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los lineamientos emitidos por la Secretaría en los que se refiere al artículo 103 de esta ley y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y municipal. Las universidades y demás instituciones educativas superior autónomas a que se refiere la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regular en materia de la infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna. Artículo 101. Para que un inmueble quede prestarse de servicios educativos debe obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condición específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, deberán obtenerse un certificado de seguridad y la operatividad escolar, expedidos por las autoridades correspondientes en los términos que para tal efecto emita la Secretaría.
Los documentos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble. Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y de seguridad que emiten las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda. En la educación que imparten los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse, además del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción 2 de la presunta ley. Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas, marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades. En materia de esta inclusión se realizan acciones de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educados, que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa. A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministros continuos en cada inmueble de uso escolar público, conforme a los lineamientos que emitirá la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como espacios para la activación física y la recreación y la práctica del deporte y de la educación física. Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este capítulo, emitirá los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación de servicios público de educación. Dichos lineamientos deberán contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales darán, entre otros: 1. Especificación y normas técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obra e instalaciones y supervisión en materia de construcción, equipamiento de mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos de educación. 2. Procedimientos mediante los cuales se certifican a los muebles e inmuebles servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación. 3. Mecanismo de inversión, financiamiento alterno y participación social en la planeación de construcción y mantenimiento de los espacios educativos a los que se refiere esta ley. 4. Acciones de capacitación y consultoría, asistencia y servicios técnicos en materia de elaboración de proyectos, ejecución y supervisión de los espacios educativos. Esquemas de seguimiento técnico y administrativos, en los casos que corresponda respecto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de los inmuebles. 6. Programas para la prevención y atención de los daños causados a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación por desastres naturales o fenómenos antropogénicos. 7. Todos aquellos necesarios para que los espacios educativos destinados a la prestación del servicio público de educación cumplan con los requisitos señalados en el artículo 100 de la presente ley. Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, a través de instancias que para tal efecto disponga su legislación, realizarán las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa que, con apego a los ordenamientos jurídicos que las rijan, las disposiciones de la presente ley y las normas técnicas respectivas que emita la Secretaría. La Secretaría podrá construir, equipar y dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar los inmuebles destinados a la prestación de servicios educativos cuando así se acuerde con las autoridades de las entidades federativas y en caso de desastres naturales o cualquier otra situación de emergencia. Artículo 104. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán de desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de espacios educativos al servicio del sistema educativo nacional, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto sean prioritarios y oportunos, y las respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, debido a que establecerá las condiciones físicas, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la
inversión en la materia. Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables. La Secretaría realizará el seguimiento de las diversas acciones a lo que se refiere en este capítulo que se lleva a cabo por las entidades federativas, los municipios o los comités escolares de administración participativa cuando en la misma se involucre con recursos federales. Artículo 105. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán con los gobiernos federales, estatales y municipales y de manera voluntaria madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad. La Secretaría emitirá los lineamientos de la operación de consejos de infraestructura educativa, el cual será en espacios de consulta y deliberación y de análisis de las mejores prácticas de los asuntos sobre los relativos a los muebles e inmuebles destinados a la educación, en el que participarán las autoridades educativas federal de las entidades federales y de los municipios. Artículo 106. Con objeto de fomentar la participación social en el fortalecimiento y mejora de los espacios educativos, su mantenimiento y aplicación de la cobertura de los servicios, la Secretaría, en coordinación con la dependencias federales respectivas, emitirán los lineamientos de operación de los comités escolares de administración participativa o sus equivalentes para los planteles de educación básica y en su caso de media superior, en los cuales además se aplicarán mecanismos de transparencia y eficiencia de los recursos asignados. El comité escolar de administración participativa o su equivalente tendrá como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país, el cual recibirá presupuestos anual para mejorar mantenimientos o equipamiento del plantel educativo y en el caso de construcción deberán contar con asistencia técnica de conformidad con los procedimientos establecidos en los lineamientos mencionados en el párrafo anterior y en su complemento de las disposiciones a las que alude este capítulo. Sus integrantes serán efectos al inicio de cada año lectivo mediante asamblea escolar en la que participen docentes directivos, madres y padres de familia o tutores, además de estudiantes a partir del cuarto grado de primaria de acuerdo a los lineamientos de operaciones que emita la Secretaría. Título 2. De la mejora escolar. Artículo 107. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y media superior, en la cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organizar y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo, enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos. Su elaboración se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emite la Secretaría. En dicha guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y con ello facilitar la forma de decisiones para fortalecer la mejora escolar. Artículo 108. Para el proceso de mejora escolar se constituirá Consejo Técnicos Escolares en los tipos de educación básica y media superior como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica de cada plantel educativo, los cuales tendrán a su cargo adaptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educados, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. La Secretaría emitirá los lineamientos para su integración, operación y funcionamiento. Las sesiones que para tal efecto se programa podrán ser ajustadas conforme a las necesidades de los servicios educativos. Artículo 109. Cada Consejo Técnico Escolar contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y práctica de docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educados, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dicho programa tendrá carácter plurinal, definirá objetivos y metas los cuales serán evaluados por el referido comité. Las facultades de este comité en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles educativos se referirán a los aportes que haga sobre mejora escolar y serán puestos a consideración del Comité Escolar de Administración y Participativa para el cumplimiento de sus funciones. La Secretaría en los lineamientos que emita para la integración de los consejos técnicos escolares determinará lo relativo al operativo y funcionamiento del comité que se refiera al presente artículo.